Hola. Bueno, para empezar, un par de advertencias. Este es un resumen de una clase que hice el año 2013, que la pueden ver en mi página, donde está al detalle toda la evidencia y explicado en mucho más rato que 15 minutos. Segundo, este es el paro cardíaco. Esto es el ACLS, un estándar que nos dice el mínimo que debería realizar en un paciente en paro gente que no está especializada en esto. Acá está el manejo que hacemos nosotros y el manejo definitivo de aquí a unos 20 años más está acá abajo. Lo que estamos haciendo nosotros tampoco es lo correcto que hay que hacer y no sabemos para dónde va esto todavía. Segundo, las cosas que importan en el paro, que pueden revivir a alguien, son el masaje cardíaco, la electricidad y la normotermia. Tercero, los paros no son todos iguales. Un paro traumático es nada que ver con un paro de causa médica, con un paro eléctrico. Y la actividad eléctrica sin pulso no es una gran estafa, sino que es una mentira. No existe, porque lo único que le diferencia de un shock profundo es la presencia o no de pulso. Así que con eso vamos a dar inicio a la presentación. Año 68. Internal injuries, bleeding in the chest and abdomen, hemorrhage of the spleen and liver, 70% kidney failure. El ultrasonido ya no es algo del futuro, es una realidad y está metido en todas las cosas que hacemos en el ámbito médico. Seamos médicos de urgencia, de intensivo, anestesia, medicina familiar, sea donde estemos, lo podemos aplicar y podemos beneficiar a nuestros pacientes. El paro no es la excepción para esto y nos va a servir para tres cosas. Ver si el paciente tiene o no tiene pulso, ver la causa del paro y guiar el tratamiento y, finalmente, ver el pronóstico. ¿Cómo hacemos esto? Metiéndonos en el protocolo de la reanimación, tenemos solamente un minuto en que podemos ver el corazón con mayor tranquilidad, por así decirlo, que son los 10 segundos cuando estamos revisando si el paciente tiene o no tiene pulso. Durante el resto del masaje, cuando estamos en el tórax comprimiendo, podemos evaluar del apéndice cifoide hacia abajo. Entonces, ¿cómo hacemos la logística de esto para que quede coordinado? En nuestro equipo de trabajo vamos a tener alguien encargado de la vía aérea, alguien encargado de los accesos vasculares, otra serie de personas encargándose solamente de masajear, el líder del equipo mirando toda esta escena y el usuario de ultrasonido que tiene que estar de manera sigilosa, sin interrumpir las cosas que en verdad importan, mirando el corazón, viendo qué es lo que ocurre y buscando alguna causa en el abdomen. Por eso la coordinación y los tiempos tienen que ser esenciales. El líder del equipo tiene que avisarnos cuándo nosotros podemos entrar a mirar y cuándo tenemos que retirarnos para seguir las maniobras. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasa y que nosotros estamos deteniendo las cosas importantes, que es el masaje y la electricidad, estamos haciendo que el paciente se acerque más y más a la muerte. ¿Cómo lo hacemos para verlo en tan corto tiempo? Más que nada grabando un clip y después, durante los 2 minutos que están masajeando, podemos analizar con mayor calma qué es lo que ocurre en ese corazón o ver las otras ventanas, como les decía. Con la primera parte, entonces, ¿cómo podemos ver el pulso o no? Por siglos, lo que hemos estado usando es esto, ver cómo el pulso carotídeo, como el pulso femoral. Hay varios estudios y lo que dicen es esto, es penca. Este primer estudio, por ejemplo, el de T-Vals, lo que hacía era que conectaban a la gente, o sea, la gente que estaba en ECMO, lo echaban a andar y veían si la gente que estaba tomando el pulso, si sentía pulso o no, y lo sentían de la misma manera con ECMO o sin ECMO. En este otro estudio de Ochoa vieron que gente altamente entrenada se demora mínimo 5 segundos a determinar si el paciente tiene o no tiene pulso con una sensibilidad y especificidad pésima. Claramente hay cosas mucho mejores que el ultrasonido porque no demoran la reanimación para poder saber si el paciente tiene o no tiene pulso, como son la línea arterial y el ETCO2. Pero si no disponemos de eso, en vez de estar palpando cosas que no sirven para nada, podemos perfectamente mirar y ver, por ejemplo, si el corazón está latiendo o no, como acá, que está en la sistolía,
O este otro caso, donde a pesar de que yo no pueda sentir un pulso, el corazón claramente está contrayéndose algo y tiene una fracción de eyección pésima. Por eso yo no puedo sentir el pulso. Pero es un paciente totalmente distinto al otro. O puedo ver cosas como esto, donde veo el corazón que ya dentro no hay sangre, sino que hay un coágulo. Aquí nada más que hacer. Pueden pasar cosas como esto también. Veo este electro, y digo, actividad eléctrica sin pulso, miro el corazón, veo esto, como si fuera una bolsa de gusano, mierda, hay que chispear a este paciente porque está en una fibrilación ventricular y yo no la vi en el electro. O, ¿para qué centrarme en el corazón? Puedo perfectamente poner un transductor lineal en la carótida o en la femoral y ver si está latiendo o no. Así de simple. Entonces, yo con el ultrasonido puedo determinar si el paciente está en una actividad eléctrica sin pulso o asistolía, que al final es lo mismo porque un corazón que no está latiendo, o en verdad el corazón late y tiene un shock que yo no puedo sentir, lo que se denomina por ultrasonido como una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Claramente, el pronóstico de esto es mucho mejor que el pronóstico de esto. Vamos ahora con la segunda parte. ¿Cómo guiamos el tratamiento? Como les decía entonces, la gran mentira, el pulso. Y si tenemos estos dos pacientes, en los dos no sentimos pulso, como les decía, uno va a ser muy distinto al otro. O sea, actividad eléctrica sin pulso y asistolía, y pseudoactividad eléctrica sin pulso. Este paciente está muerto, este paciente tiene un shock profundo. Son totalmente distintos, ¿cómo los vamos a enfrentar? Y lo que se nos ha enseñado clásicamente son todas estas HITs que en verdad lo único que hacen es entorpecer nuestro trabajo, aunque sería muy bueno que todos pudieran leer este trabajo de Lindman, que es excelente en cómo ordena todo esto y cómo poder manejar el paro mezclando ultrasonido y electrocardiograma, pero no lo voy a mencionar ahora. Entonces, como decía, toda esta tabla lo único que hace es crearnos un estrés durante la reanimación y tratamos de hacer cosas que no tienen ningún sentido con la fisiopatología que está ocurriendo con el paciente dado en ese minuto. Y con el ultrasonido podemos ordenar esto y podemos aplicar muchos protocolos que hay, que finalmente son puros protocolos muy parecidos a los del RACH. Que lo que vamos a ir a buscar es la causa que está produciendo el shock profundo en este paciente que no la conocemos. De estos protocolos, los dos más conocidos son el protocolo COS, que lo que va a buscar son las típicas cosas, que el paciente tenga un taponamiento cardíaco, que su shock profundo no sea por una hipovolemia, que no tenga un TEP masivo, que no tenga un neumotórax. Si ya descartamos todas esas cosas, vamos a buscar otras cosas, como por ejemplo algún problema electrolítico, hipotermia, alguna intoxicación, etc. Y este es otro protocolo, el protocolo FIR, que más que nada se los quiero mostrar por lo siguiente. El ultrasonido en el paro no va desde el minuto 0, tiene que ir desde el 6º minuto. ¿Esto a qué se refiere? A que si yo empiezo a ocupar el ultrasonido apenas llega el paciente, voy a entorpecer las cosas importantes, el masaje, la electricidad. Entonces el ultrasonido es una ayuda, no un estorbo. Hay que partirlo, si pueden partirlo inicialmente bien, pero que no sea un estorbo, que parta cuando ya está todo andando. Por otro lado, también puedo separar todo esto en dos tiempos. Lo que voy a evaluar durante el masaje, que va a ser ver cómo desde el espacio subsifoideo solamente si hay derrame pericárdico o no. En la vena cava inferior, si es que está colapsada, pasamos volumen. Si es que tiene un FAS positivo, involucrar a los cirujanos, ver si es que hay que transfundir, cómo está la aorta, si es que es neumotórax, por ejemplo. Cada vez que veo algo alterado, tomo una acción inmediatamente. Esto es POCUS. Cada vez que vemos algo, hacemos algo. Y cuando voy a chequear el ritmo, ya puedo acceder al tórax y puedo ir a mirar otras cosas. Si es que el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo, cómo está la contractilidad, o sea, si es que hay contractilidad o no, etc. Y no necesariamente lo puedo ver desde el espacio subsifoideo. Perfectamente, como no va a haber nadie masajeando, puedo usar un parasternal largo o una apical. Entonces tengo un paciente, lo estoy masajeando, logro obtener, menos mal, una ventana subsifoidea y una vez que sale del masaje, encontramos esto. Ventrículo derecho pequeño, a este paciente, ahora que salió del paro, le voy a pasar volumen. O por ejemplo esto, un corazón que casi no contrae, voy a usar vasopresores. Aquí voy a llamar a cirugía, un gran aneurisma aórtico. Acá, neumotórax, un tubo pleural. Este otro paciente, sea lo que sea que me salga en el electro de salida, la pared inferior no contrae nada, va a ir a hemodinamia. Acá voy chequeando el pulso, logró pulso, tiene un coágulo gigante en la vena, voy a mirar el corazón, ventrículo derecho grande, TEP, lo voy a trombolizar. Este otro caso, por ejemplo,
vena cava dilatada, derrame pericárdico, una pericardiocentesis. Y acá, en verdad, líquido libre, seguimos masajeando, no sé qué más podemos hacer. Así que, como resumen de esto, va a guiar el tratamiento. Lo importante no es el ultrasonido aquí, sino que el masaje, la desfibrilación. No entorpezcamos las cosas que sí importan. Tenemos que ser súper ordenados para que en muy poco tiempo saquemos la información lo más rápido posible. Y, para finalizar, siempre que veamos algo alterado, tomamos la acción. No sacamos nada con hacer diagnóstico y después quedar ahí y no hacer nada más. Ahora, para finalizar, con respecto al pronóstico. Claramente, el pronóstico de estos 3 pacientes va a ser malo. Ha habido una tendencia de los estudios en el tiempo. Inicialmente lo que se encontraba era que si yo veía a alguien que su corazón no estaba latiendo, la probabilidad que sobreviviera era nula, la probabilidad de Ross también. Entonces lo que decían con este primer trabajo de Blaivas era que finalmente si yo veía un paciente en asistolía de verdad, no la que uno ve por electro, por pulso, ese paciente no se beneficiaba de reanimación porque no iba a sobrevivir. Después fueron saliendo otros estudios, finalmente terminando con análisis sistemático, donde vieron que sí, metiendo todos los pacientes, había un porcentaje menor de pacientes con una verdadera asistolía por ultrasonido, que finalmente 2 o 3 pacientes salieron vivos. Entonces ahí quedó la duda, chuta, ¿esto será algo efectivo o no? ¿Qué podemos hacer? Los que vieron mi clase anterior de hace 2 años atrás, recordarán que yo mencioné este trabajo que está en investigación, que lo que hicieron fue hacer un estudio multicéntrico viendo cómo era el outcome neurológico de todos los pacientes que llegaban a la urgencia en paro y veían si es que tenían una actividad eléctrica, si es que tenían una sistolía de verdad. Y el resultado todavía no sale. Yo elegí esta charla hacerla en este momento porque esperaba que ya después de 2 años estuviera, pero todavía no está. Pero me comuniqué con el autor y lo que tienen hasta ahora que están en vía de publicar, va a salir publicado ahora a fin de año, es que de los 1.053 pacientes que enrolaron, de los que estaban por ultrasonido con un corazón muerto ya, que no estaba latiendo, 5 pacientes fueron dados de alta vivo en buenas condiciones neurológicas, entre comillas. No me especificaron qué eran estas buenas condiciones neurológicas. Pero finalmente lo que llegó a la gran conclusión de esto es que el ultrasonido no es entonces un predictor independiente de parar o no parar la reanimación. Es solamente algo más que va a ir a esta juguera de decisiones donde va a estar la edad, la causa del paro, cuánto rato lleva en paro, para definir finalmente si vamos a seguir reanimando o no. Y lo último que mostraba, que yo decía hace 2 años atrás que era el futuro, ahora es el presente, que es la ecografía cardíaca endoscópica, que finalmente lo que va a hacer es que va a desocupar el tórax, o sea, el ultrasonido no va a estar molestando el tórax y la gente puede masajear tranquilo, y yo desde ahí puedo perfectamente guiar la reanimación para ver si la gente que está masajeando lo está haciendo bien o no, y buscar la causa. Todo esto sin estorbar a nadie. Y ya al futuro, ¿por qué no poder, desde aquí que estoy al lado del corazón, no hay impedancia, desfibrilar? Así que, terminando ya a modo resumen, el ultrasonido en paro tiene su rol solamente en los paros que son por actividad eléctrica sin pulso o asistolía, no en paro eléctrico, ahí estamos perdiendo el tiempo nomás. Tengo que tener mucho cuidado con no entorpecer las medidas que sí sirven, que es el masaje y la desfibrilación, y tenemos un tiempo muy acotado para ir a buscar la causa del paro. El ultrasonido ha demostrado ya que no mejora la sobrevida. Las cosas que sí la mejoran es la electricidad del masaje. También es importante entonces ahora lo nuevo, que no detiene la reanimación por sí sola, ¿ya? Sino que va a ser un elemento más a la toma de decisiones. Y finalmente sí tiene un rol en guiar el tratamiento. Así que con esto terminamos.